¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, no resucitó inmediatamente después de la cruz? ¿Por qué esperar 3 días para vencer la muerte, si Él tenía poder para salir de la tumba en ese mismo instante? Esta es una pregunta que casi nadie se hace, pero que revela uno de los misterios más poderosos de la fe cristiana. Antes de comenzar, respira profundamente. No estás aquí por casualidad. Quizás has estado buscando respuestas. Quizás tu corazón ha estado esperando algo que las palabras humanas no pueden explicar. Hoy, a través de este mensaje, el cielo quiere hablar contigo. Suscríbete ahora, activa la campanita de notificaciones y permite que cada historia, cada palabra, cada revelación, reavive la llama del propósito de Dios en tu vida. Has sido llamado para este momento. La resurrección de Jesús no fue solo un milagro. Fue una señal profética, un código divino y un mensaje eterno escondido en el tiempo. Jesús no demoró por casualidad. Eligió el tercer día porque en él había algo mucho mayor que un número. Estaba el ciclo completo del plan de redención. Desde la cruz hasta la resurrección, hubo 3 días de silencio, dolor y espera. Días en los que el cielo parecía callado. Días en los que el infierno creía haber vencido. Días en los que incluso los discípulos pensaron que todo había terminado. Pero no era el final, era un proceso. Era el tiempo entre el sacrificio y la gloria. Y si Jesús, el mismo Dios encarnado, decidió esperar, tal vez lo que más necesitamos aprender hoy no es cómo vencer rápido, sino cómo confiar en el tiempo perfecto de Dios. Esta espera entre el Calvario y la victoria final nos enseña algo profundo. Muchas veces, Dios no actúa de inmediato, no porque sea indiferente, sino porque es perfecto. Ese intervalo sagrado entre la cruz y la resurrección es el mismo que muchos viven hoy. ¿Ya entregaste algo a Dios? ¿Ya viste la sangre ser derramada? Pero sigues en medio del dolor del viernes y la gloria del lunes en domingo. El viernes fue marcado por gritos, sangre, injusticia. La cruz fue levantada, el cielo se oscureció, la tierra tembló, la promesa fue colgada y sepultada. Jesús entregó el Espíritu, y con su último suspiro, la esperanza pareció desvanecerse. Los discípulos se escondieron, las mujeres lloraron, el mundo quedó en silencio. Pero tal vez el silencio más pesado fue el de Dios. El sábado, el cielo no habló, ningún ángel descendió, no hubo visiones, no hubo milagros, solo el eco de una tumba cerrada. Y este es el tiempo que casi nadie quiere vivir, el tiempo entre la promesa y su cumplimiento, entre el consumado es y el ha resucitado, entre el Dios habló y el Dios lo hizo. Este sábado es simbólico, representa el tiempo de espera espiritual, cuando sabes lo que Dios dijo, pero aún no ves lo que prometió. Es el tiempo en que el cielo está callado, pero la fe necesita hablar más alto que el miedo. ¿Sabes por qué el sábado fue tan doloroso? Porque nadie entendió que el silencio de Dios también era parte del plan. Él no había desistido. Estaba preparando el tercer día. El sábado no fue un descuido, fue una gestación, como una semilla que muere en la tierra antes de nacer de nuevo. El Hijo estaba siendo preparado para resurgir con gloria. Y tal vez este sea el momento que tú estás viviendo. Ya pasaste por la cruz. Ya confiaste, ya lloraste, pero sigues en tu sábado. Tranquilo, el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia, porque el tercer día ya está llegando. Si Jesús hubiera resucitado en el segundo día, aún sería un milagro. Si hubiera resucitado en el cuarto, también sería glorioso. Pero, ¿por qué Dios eligió el tercer día? El número 3, en el lenguaje bíblico, no es solo cronológico. Lleva un significado espiritual profundo. Representa plenitud, confirmación y manifestación de la gloria. A lo largo de toda la Biblia, el tercer día se repite como una señal profética.
un tiempo de transición entre el dolor y el cumplimiento de la promesa. Mira los ejemplos. Abraham caminó 3 días con Isaac antes de llegar al monte del sacrificio. En el tercer día, Dios reveló el Cordero sustituto. Génesis 22:4. Los israelitas, al salir de Egipto, fueron llamados a santificarse, porque en el tercer día, el Señor descendería sobre el monte Sinaí. Éxodo 19:11. Esther, antes de presentarse ante el rey, ayunó 3 días. Y en el tercer día, el favor llegó. Esther 5:1. El profeta Oseas escribió: Después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos resucitará. Oseas 6:2. En todos estos momentos, el tercer día no es solo un punto en el calendario, es un divisor de aguas. Es cuando el cielo se manifiesta después de un tiempo de espera, muerte, silencio o prueba. Y eso nos enseña algo poderoso. Dios tiene su propio tiempo, y cuando actúa en el tercer día, es porque la obra está completa. El tercer día es el día en que la esperanza resucita, el día en que lo que estaba sepultado es traído de vuelta con poder. Es el tiempo de la reversión, de la gloria, de la resurrección. Jesús no estaba simplemente cumpliendo un plazo, estaba cumpliendo un patrón profético que atraviesa toda la historia bíblica. Por eso el tercer día debe ser entendido como un principio espiritual. Dios puede hacerte esperar, pero cuando Él se levanta, nada puede detenerlo. El sábado después de la cruz no fue un día común, fue el día en que los sueños parecían sepultados junto con el Maestro. Fue el día en que el silencio de Dios gritó más fuerte que cualquier predicación. Los discípulos no celebraban el sábado como antes. Estaban escondidos, asustados, confundidos. Habían caminado con el Mesías, vieron los milagros, escucharon promesas de un reino eterno. Pero ahora, Él estaba muerto. Pedro lloraba amargamente. Tomás luchaba con la duda. Las mujeres preparaban especias, pero no sabían que la promesa ya estaba en movimiento. El dolor del sábado representa el vacío entre la fe y la realidad. Es el momento en que crees que Dios es bueno, pero no entiendes lo que Él está haciendo. Y es en ese intervalo donde muchos desisten. Pero el sábado de los discípulos también nos enseña algo poderoso. La aparente ausencia de Dios no significa inactividad. Él no estaba en silencio por descuido. Él estaba trabajando en la eternidad. Mientras los discípulos lloraban, Jesús descendía a los lugares más profundos, rompiendo cadenas eternas. Mientras ellos lamentaban, el infierno era confrontado. Mientras la esperanza parecía muerta, la salvación estaba siendo sellada. Aquel sábado fue el último día de la vieja alianza, y el domingo traería una nueva creación. Y si tú estás en un sábado de la vida, si todo parece detenido, si la respuesta no llega, no desistas. El domingo está en camino. La piedra será removida. El silencio será quebrado. Y lo que hoy está oculto, mañana será glorioso. La cruz no fue solo el fin de una vida. Fue el colapso de expectativas. Los discípulos no solo perdieron a un maestro. Perdieron la esperanza de un nuevo tiempo. Pedro, que había dicho: aunque todos te abandonen, yo jamás te dejaré, ahora lloraba escondido, cargado de culpa y vergüenza. María Magdalena, que había encontrado liberación en Jesús, ahora buscaba una tumba para honrar un cuerpo. ¿Y los demás? Encerrados, con miedo, viviendo entre lo que creían y lo que veían. Ese es el escenario emocional del sábado entre la cruz y la tumba vacía. Es el lugar donde la fe es puesta a prueba, no por las palabras de Jesús, sino por su aparente ausencia. Ellos sabían lo que Él había dicho. Jesús habló sobre el tercer día, pero cuando llega el dolor, la promesa parece distante. Esta espera revela la fragilidad del corazón humano, pero también la fidelidad del corazón de Dios, porque mientras ellos esperaban, mientras lloraban, mientras se preguntaban, ¿dónde está Dios?,
El plan de redención seguía intacto. El silencio no era abandono, era el último paso antes de la revelación. Y es hermoso ver que fue precisamente María Magdalena, la más herida, quien fue la primera en ver al resucitado. Dios no se revela primero a los más fuertes, sino a los que aman con sinceridad incluso en medio del dolor. Tal vez hoy, como Pedro, estás lleno de culpa, como María, con el corazón roto, como los discípulos, encerrado en el miedo. Pero el domingo viene, y la tumba no permanecerá cerrada. No fue una línea de tiempo arbitraria, fue un patrón divino, un eco de la fidelidad de Dios repetido en toda la narrativa bíblica. La primera vez que escuchamos hablar del tercer día, con un simbolismo espiritual profundo, es con Abraham. En Génesis 22:4 está escrito: al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Ese lugar era el monte Moriah, el mismo monte donde estaba a punto de sacrificar a Isaac. Pero en el tercer día, en lugar de una tumba, Dios proveyó un sustituto, un carnero atrapado por los cuernos. Una vida fue salvada, una promesa fue reafirmada, avanzando al tiempo de Moisés y el Sinaí. En Éxodo 19:11, Dios dice al pueblo que se consagre: prepárense para el tercer día, porque en ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Una vez más, el tercer día se convierte en el día de la visitación, la manifestación y la revelación. Y luego oímos la voz del profeta Oseas, siglos antes de Cristo. Después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Oseas 6:2. Esto no es solo un lenguaje poético, es precisión profética. Dios estaba tejiendo un hilo a lo largo de la historia, marcando el tercer día como un encuentro divino, no solo como un momento de resurrección física, sino como una declaración espiritual. Yo cumplo mi alianza. Yo honro mis promesas. Yo traigo lo que está muerto de vuelta a la vida. Por eso, cuando Jesús dijo: al tercer día resucitaré, no estaba inventando algo nuevo, estaba cumpliendo algo antiguo. El tercer día es el día del retorno, el día de la restauración, el día en que el cielo invade aquello que parecía el fin. Y si Dios está tardando contigo, quizá no estás en retraso, quizá estás en el patrón. Y eso significa: el tercer día está llegando. La cruz no fue un accidente. La muerte de Jesús no fue un imprevisto. Y la resurrección, mucho menos, fue un improviso. Desde el inicio de su ministerio, Jesús anunciaba algo que nadie entendía plenamente. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea muerto y al tercer día resucite. Lucas 9:22. Sí, él sabía cuándo moriría, pero también sabía exactamente cuándo volvería. En Juan 2, al ser cuestionado por los religiosos sobre su autoridad, Jesús respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Ellos pensaron que hablaba de piedras, pero él hablaba de sí mismo. Jesús plantó esta verdad en cada sermón, cada metáfora, cada profecía, y aún así, cuando llegó el sábado del silencio, nadie lo recordaba, pero él no había olvidado, porque el tercer día no era solo una predicción, era una misión. Jesús eligió resucitar al tercer día para cumplir las escrituras, los símbolos, los ciclos y la alianza. Cada profeta apuntaba a eso. Cada sombra del Antiguo Testamento señalaba el día en que la vida triunfaría sobre la muerte. ¿Por qué no en el segundo día? Porque el cielo no se mueve a la prisa de los hombres. Se mueve en la exactitud de la promesa. El Cristo que eligió el día correcto para nacer, también eligió el momento exacto para resucitar. Y si Él tiene dominio sobre el tiempo, puedes descansar. Ni tu dolor, ni tu espera, ni tu silencio es en vano. Jesús no salió de la tumba antes de tiempo. Tampoco se retrasó. La piedra fue removida exactamente cuando el cielo decretó: es tiempo de vida. El Evangelio de Marcos dice que,
Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro, y cuando llegaron, él ya no estaba allí. No hubo cuenta regresiva, no hubo aviso previo, hubo un mover invisible y poderoso que rompió el sello de la muerte en el momento exacto determinado por Dios. Jesús resucitó en el tiempo exacto de la profecía. Ni el Imperio Romano, ni el Sanedrín, ni los soldados armados pudieron impedirlo. Porque cuando llega el tiempo de Dios, ni el infierno puede detenerlo. La espera de 3 días nos enseña que Dios no trabaja con prisa, sino con propósito. Su tiempo no está dictado por el dolor, sino por la promesa. La precisión de la resurrección revela que el cielo no se retrasa, el cielo madura. La resurrección de Jesús fue la señal perfecta de que el reloj de Dios no falla. Él prometió, Él habló, Él cumplió. Y el mismo Dios que marcó el tercer día de Cristo, también tiene un tiempo perfecto para resucitar tus sueños, tu fe, tu historia. No siempre el milagro llegará cuando tú quieras, pero si llega, cuando Dios quiere, vendrá con gloria, fuerza y propósito eterno. Tal vez estés viviendo la angustia del aún no, pero confía, Dios no está retrasado. Él está preparando el día correcto, tu tercer día. La resurrección de Jesús no fue solo un evento aislado en la historia. Fue el inicio de una nueva era espiritual. El tercer día no marcó solo el fin de la muerte, inauguró el principio de la vida eterna. Cuando Jesús salió de la tumba, algo invisible fue desbloqueado en la realidad espiritual. El ciclo del pecado fue roto, la separación con Dios fue vencida, y el acceso a la gracia fue liberado, no por méritos humanos, sino por sangre y resurrección. La resurrección fue el primer día de la nueva creación, no una creación hecha de barro, sino de espíritu, fe y reconciliación. En 2 Corintios 5:17, Pablo declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La muerte y el entierro de Jesús representan la vieja naturaleza. La resurrección representa el nacimiento del hombre regenerado. Es en el tercer día que el viejo hombre queda en la tumba, y el nuevo se levanta en gloria. El tercer día es el tiempo del renacimiento. Es cuando Dios sopla vida sobre lo que parecía perdido. Por eso, el mensaje del tercer día no es solo para celebrar la resurrección de Cristo, es para declarar que hay resurrección para todo aquel que cree en Él. Tal vez hayas enterrado tu fe, tu esperanza, tu alegría, pero hoy, el cielo susurra a tu corazón: es tiempo de nacer de nuevo. La tumba vacía no es solo un recuerdo del pasado, es una invitación presente para salir de la muerte espiritual y caminar en novedad de vida. ¿Cuántas veces has orado y nada pasó? ¿Cuántas veces confiaste, creíste, ayunaste y el cielo permaneció en silencio? A veces, el silencio de Dios suena como abandono, pero en realidad grita algo mucho mayor: aún no es el tiempo, pero yo estoy trabajando. La espera de 3 días para la resurrección de Jesús nos enseña que Dios nunca está inactivo. Él está preparando. Mientras los discípulos lloraban, el infierno temblaba. Mientras el pueblo lamentaba, el cielo organizaba la mayor revolución de la historia. La verdadera fe no se prueba en el milagro, sino en la espera. Es fácil creer cuando la tumba está abierta. Lo difícil es permanecer de pie cuando todo aún está oscuro. El dolor de la espera no significa que Dios te haya olvidado. Significa que Él está madurando el momento perfecto para su actuar. Como una semilla que necesita ser enterrada antes de florecer, así también son los sueños que Dios plantó en ti. Tal vez tú estás en tu sábado, en tu intervalo sagrado, en el tiempo en que parece que nada sucede, pero todo se está alineando al modo de Dios y no al tuyo. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Espera, no con ansiedad,
sino con confianza, porque el mismo Dios que resucitó al tercer día, también puede hacer que lo imposible suceda hoy en tu historia. La promesa fue hecha, la cruz fue enfrentada, la sangre fue derramada, pero la tumba todavía estaba cerrada. Entre lo que Jesús dijo y lo que los discípulos verían, había un intervalo, y en ese intervalo había una elección: rendirse o seguir creyendo. Esa es la fe más difícil de todas, la fe del aún no. Creer cuando el cuerpo aún está en el sepulcro, cuando la piedra aún no ha sido removida, cuando la promesa aún parece dormida en la oscuridad. Es en ese espacio sagrado entre el ya y el aún no, donde se forman los verdaderos héroes de la fe. Hebreos 11 nos recuerda: todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos y creído. Esta es la fe que no depende de lo que los ojos ven, sino de lo que el corazón escucha, porque escuchó a Dios decir: al tercer día me levantaré. La fe del sábado es silenciosa, es cansada, pero es firme. Sabe que Dios puede parecer ausente, pero nunca deja de ser fiel. ¿Y tú? ¿Estás viviendo el espacio entre la cruz y la resurrección? ¿Entre la promesa y su cumplimiento? ¿Entre el amén y el milagro? Si estás ahí, no te detengas, no desistas, no retrocedas, porque la tumba no define el final, el silencio no anula la promesa, y el aún no de Dios es solo el preludio de un sí eterno. La gran lección del tercer día: Dios nunca se retrasa. Él resucita en el momento exacto. Si hay algo que el tercer día nos enseña, es que Dios nunca trabaja en nuestro tiempo, sino siempre en el tiempo perfecto. Puede parecer tardío, puede parecer ausente, pero Él nunca está inactivo. Cuando todo parecía terminado, cuando el cuerpo ya estaba en la tumba, cuando la piedra ya había sido sellada, fue en ese escenario que la gloria se manifestó. El tercer día es la firma de Dios diciendo: yo cumplo lo que prometo, me levanto en el momento exacto, transformo muerte en vida, no un minuto antes, no un segundo después, sino en el momento perfecto. Y tal vez tú hoy estés exactamente así, esperando, llorando, pensando que Dios te ha olvidado, pero el cielo ya ha marcado el día de tu resurrección. Él ya escribió el capítulo de tu giro. La tumba no fue el fin de la historia, fue el suelo donde la promesa floreció. Y el silencio que te rodea hoy puede ser el eco de la gloria que está a punto de nacer. El tercer día de Jesús no es solo un evento del pasado, es una invitación eterna para todos los que creen, para confiar en el tiempo de Dios, para seguir adelante incluso en medio del silencio, para creer que lo que hoy está enterrado, mañana puede resucitar. Si este mensaje tocó tu corazón, comenta: yo espero en el tiempo de Dios. Mi tercer día está llegando. Comparte este video con alguien que necesita saber que la espera de Dios nunca es en vano. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás palabras que fortalecen tu fe, revelaciones bíblicas y mensajes que transforman vidas. Dios te bendiga. Y nunca lo olvides, puede que la tumba esté cerrada, pero el cielo ya ha marcado el día de la victoria. Hasta el próximo video.